Buenas tardes, mi nombre es José Luis Moreno Vázquez. Hoy hoy me toca presentar este lo referente a estadística inferencial 2, lo que es correlación y regresión, en el cual vamos a estar viendo prácticamente parte de la definición. Nos define que la correlación dice existe una correlación entre dos variables cuando las variables de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien se desarrolló originalmente. Errores comunes de las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Para este caso vamos a pasar en el ejercicio. Dice a continuación, el ejemplo señala, dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stanley y Brian Size, Head Size and Intelligence Coded in etc. Nos pregunta de los datos que están abajo. Dice si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, como primer paso, lo que vamos a ver es si hay suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el cerebro y la puntuación CI. Aquí tenemos datos calculados. Esperar que abra Minitab. Está abriendo Minitab. Bueno, aquí ya tenemos los datos calculados. Ya tenemos los datos en el Minitab. Lo que vamos a hacer ahorita es irnos a estadística básica, y nos vamos a correlación. Aquí lo que vamos a poner, sin importar el orden, vamos a poner y para ver qué dice. Okay. Como nos decía en el prácticamente, pues, si nos volvemos a regresar en las definiciones, prácticamente una de las definiciones es que si
la correlación puede estar entre -1 y +1. Cuando tenemos el valor cercano a 0, pues no existe correlación. Muy cercano a 1, la correlación es positiva, y muy cercano a -1, la correlación es negativa. La correlación positiva es que si el valor X aumenta, el valor Y aumenta. Correlación negativa, cuando el valor se aumenta, cuando uno de los valores aumenta, el otro valor se reduce. Entonces yo creo que vamos viendo aquí, ¿no? Nos dice que la correlación del tamaño del cerebro de centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual es de 1.179. Muy cercano al 1, esta es positivo. Bueno, vamos a poner que es igual a 18. De manera visual podemos inferir que la correlación es un poco pobre. Sin embargo, si existe, bueno, cuando el valor R es igual a 0, o el valor de P, hipótesis alterna, el valor de R es diferente a 0. Por lo tanto, el valor de P es de 0.062. No es igual a 0. Okay. Evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula no tenemos, ni para aceptar la hipótesis alterna. Ahorita vamos a revisar lo que son las gráficas. Nos vamos a gráficas y vamos a hacer con regresión. Variable Y, variable X. Lo único que tenemos que hacer es que no vemos nada. Vemos los valores que están dispersos entre la línea, entre la pendiente. Son números que están ok, ahora vamos a analizar los datos. No existe evidencia suficiente que exista correlación entre el tamaño del cerebro y la puntuación. Ok, nos vamos a ir a resolver las preguntas. Dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del SEI? Pues no existe evidencia suficiente que el cerebro tenga correlación entre el tamaño del cerebro y la puntuación del SEI. Y la segunda, parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Aquí, como no tenemos evidencia, pues no podemos responder esa pregunta, no podemos decir si sí o si no realmente. Prácticamente no podemos decir que si existe o no existe si las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Como el resultado anterior nos salió que no hay evidencia suficiente que existe una correlación, entonces no podemos responder esa pregunta. Ok.
vamos a revisar lo que es con el asistente prácticamente, nomás para poder quedar un poco en claro este asunto. Nos vamos a ir al asistente y regresión. Regresión simple, tamaño de cerebro, damos y le ponemos que es lineal. De las gráficas importantes, prácticamente vemos la gráfica de correlación lineal. No sé si esta cosa para que se vea más bonita. Ok, aquí estamos como podemos ver, esta es la grafiquita la que nos enseña lo que nos decía en el dato. Estamos .179.18. Como nos decía que existe correlación de entre -1 a -1, y si está muy cercano al 0, y si es 0, no existe correlación. Entonces aquí estamos viendo que estamos en un área donde o puede ser que sí haya, puede ser que no haya. Entonces no se puede tomar la decisión de acuerdo a a la pregunta número 2. Entonces esto es lo que vimos en esta, es desde la gráfica más importante que estamos viendo ahorita, que es la correlación. Es nomás para ver el dato, como dónde se puede, dónde se encuentra el dato que tenemos entre -1 y 1, pero está en un área de no correlación. Aunque está positivo, pero no está en área de no correlación, muy cerquita, muy cerca, más cercano al 0 que al 1. Entonces, la conclusión es que no existe evidencia suficiente para responder la pregunta. Entonces, ahí queda este dato. Cerramos. Ok, ya lo tenemos por aquí pegada. Vamos a hacer prácticamente un ejercicio, el siguiente ejercicio, donde también vamos a hablar de lo que es correlación. Vamos a abrir el dato. Dice, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración. Lo único que vamos a revisar en este ejercicio es que si existe o no existe una correlación lineal. Entonces, esta va a ser nuestra pregunta. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. No se puede. Dióxido de carbono C2, a continuación se presentan las concentraciones partes por millón de CO2 y las temperaturas para diferentes años, según datos de el Paris Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Ok, lo que vamos a hacer es pues prácticamente es revisar tenemos datos, abrir datos, bueno, ya tenemos los datos. Entonces lo que vamos a ver es en estadística básica, estadística básica y correlación. Vamos a anotar por aquí correlación.
Entonces igual, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Qué nos pregunta? Entonces, aquí tenemos que nos dice que la correlación tiene que estar entre 1 y -1. Desde aquí ya podemos ver que estamos muy cercanos al 1 positivo. Quiere decir que existe una correlación entre, vamos a ver arriba, tenemos una correlación del CO2 por parte del millón y la temperatura. Prácticamente aquí ya nos está dando la respuesta de este dato. Tenemos un valor P con un dato menor a 0.05. Entonces, ¿qué podemos decir? El resultado la correlación positiva, coeficiente de correlación muy cercano a 1, demasiado cercano, de manera visual podemos decir aquí ya. Podemos inferir que la correlación es muy alta en el CO2 por parte del millón y la temperatura es demasiado alta. Entonces aquí aceptamos la hipótesis nula, que la correlación está demasiado alta. ¿Qué nos dice el ejercicio? Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO. Lo que vamos a revisar ahorita, si existe una correlación lineal. Vamos a ir al asistente. Asistente, regresión simple. Y vamos a poner los datos. Ok, vamos a poner el dato un poquito. Estamos aquí. Aquí va a ser C2 y C1. Ok, lineal. La importante correlación positiva demasiada alta. Okay. Tenemos una correlación y sabemos que la correlación positiva se aumenta X, aumenta Y. Si aumenta un valor, aumenta el otro valor. Cuando es una correlación positiva, quiere decir que tenemos una correlación lineal. Esa respuesta también ya está lista. Tenemos los datos. Si Y es una correlación positiva y muy alta. Entonces, nos vamos al siguiente tema, que es correlación y regresión. Lo que vamos a ver a continuación es prácticamente nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales
dice a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables y la regresión y la recta del mejor ajuste o recta de menos cuadrados. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable y explicativa variable de predicción y variable independiente y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal. Representa el cambio marginal en una variable. Es la cantidad. Esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos mostrables variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de regresión. Correlación y regresión. Definiciones. Para una muestra de datos variados x y y predicta en un residuo es la diferencia entre el valor de y muestra observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha es igual a y menos y predicha. Una recta satisface las propiedades de mínimos cuadrados. Si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible, una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores XY. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y la observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos Y. Determinar la ecuación de regresión. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión. La gráfica de residuos y la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de su cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, entonces para llegar a esto, primero lo que tenemos que hacer es ver algunos datos. Bueno, vamos a abrir los datos en mi tab también. Que igual ahorita vamos a trabajar por el tiempo, no es tanto de análisis, simplemente ir atacando ir respondiendo las preguntas, obviamente, lo que nos pide el ejercicio. Aquí nos dice que tenemos que determinar la ecuación. Primero, pues ya como vimos en los ejercicios anteriores, lo que vamos a hacer ahorita es también identificar si existe correlación o no existe correlación en los datos que vamos a utilizar. En esta fase yo creo que es muy importante porque primero vamos a aprender a utilizar primero a sacar la ecuación, luego en el ejercicio quizás buscar una mejor ecuación. Eso es para hacer cálculos en cuanto a los datos que ya tenemos obtenidos, ¿no? y esperar o buscar un mejor resultado en cuanto a lo que se está buscando. Ok, en esta parte, pues lo que vamos a hacer primero es ver si existe correlación en nuestros datos, nada más así como
rápidamente vamos a estadística básica y nos vamos a correlación. Metemos los datos y damos OK. Entonces vemos que el tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre tienen una correlación positiva. El valor P es igual a 0, estadísticamente significativo que existe correlación. Es estadísticamente correlativo que existe correlación. Exactamente, es estadísticamente significativo que existe correlación. Entonces, ahorita lo que vamos a revisar y lo que nos está pidiendo el ejercicio es encontrar la ecuación primero y luego buscar el tamaño de la cintura de acuerdo a la edad de los hombres, si eso influye. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es irnos a stat, regresión, y nos vamos a ir a File Linear Plot. Aquí lo que vamos a hacer es que en Y vamos a poner el tamaño de la cintura y en X la edad del hombre. Ok. Aquí tenemos los datos que nos arroja, donde tenemos una pendiente aquí en este punto. Podemos ver que en esta gráfica ya nos está arrojando lo que es la ecuación. La ecuación sería, la ecuación sería igual a 59 más .6059 por la edad del hombre. Pero pues también aquí ya nos arrojó dónde nos va a salir la ecuación. Entonces tenemos la ecuación, tenemos nuestro primer dato. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está preguntando el ejercicio? Dice determinar la ecuación de regresión. Ya tenemos la ecuación de regresión. La ecuación de regresión. Okay. Para el siguiente paso, lo que nos pide el ejercicio es la gráfica de residuos. Entonces, ¿qué nos faltó poner? Creo que 4, vamos a regresarnos en control E. A ver si me deja. Gráficas es 4 en 1. Y nos vamos a ok, y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Lo que pasa es que había sacado una sola gráfica. Aquí nos dio 2, 4, 1 y podemos ver donde podemos cómo están distribuidas las gráficas de control. Básicamente podemos ver el histograma, podemos ver cómo se comporta las frecuencias, como están utilizadas, ¿no? Entonces podemos ver cómo están distribuidos los puntos y las medidas, ¿no? Entonces acá no hay mucha complicación. Nos está pidiendo esta gráfica, nos está pidiendo que es lo que ya tenemos aquí.
nos pidió el tamaño de la cintura, que también aquí lo pusimos. Ahora el cálculo, bueno, ya lo tengo, pero importante el cálculo que más a ratito les voy a explicar dónde podemos sacarle todo el cálculo, pero dónde podemos revisar. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer el cálculo manual. Tenemos que nuestra ecuación nos dice que es 59.64 más 0.6259 es igual a, ok, aquí están los okay. Nuestra ecuación nos dice qué edades vamos a revisar. Entonces 20, 40 y 60. Okay. ¿Qué dice nuestra ecuación? Nuestra ecuación dice que es 59.64 más 0.6259. Esto es enter por 40, no, por 20. Está dando mal este asunto. Normal, estándar. 59.64 más 0.06259